y movimientos políticos en el siglo XX efectuados en Europa, el cual se caracteriza por un líder o un partido político en el cual tiene poder absoluto sobre su Estado. Pues tiene poder político económico, social, intelectual, sobre el cual gobierna. Uno de sus principales expositores es Adolf Hitler, el cual radicó en el país de Alemania. El socialista, o mejor dicho, nazi, surgió en 1920 en Alemania, pero su apogeo fue hasta 1933, cuando Hitler asume el poder de canciller, y posteriormente en 1939 sube al mando con el título de Führer. Tenían cuatro ideologías. La primera es la superioridad de la raza aria. Los nazis afirmaban que ellos eran superiores a todas las demás razas, por ejemplo los judíos, los negros o los esclavos. La segunda es el antisemitismo, es decir, la exterminación de los judíos. Los alemanes los creían los culpables de todo. Eran muy buenos en las artes, por eso se hizo la tercera, que es el expansionismo. Los alemanes querían expandirse por todo el mundo. Y la cuarta es el fortalecimiento del Estado nazi. Core de ellas era el sistema capitalista, donde la propiedad privada y el banco no eran nacionalizados y estaban en contra del comunismo. Las alianzas de Alemania en la Segunda Guerra Mundial fueron el eje de Roma-Berlín en el año 1936, el cual se unía a Italia junto a los nazis. Después, posteriormente, en 1939, se unió Japón con el Pacto de Acero, y con el transcurso de la guerra, en los años 1940, se unió países europeos como Austria, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Francia de Vichy, Hungría, Rumania y Eslovenia. Fueron impuestas por el régimen nazi, se establecieron principalmente las leyes de Nuremberg. En estas leyes principalmente se afectaron a los judíos y se restringían ciertos privilegios que tenían la sociedad normal. A ellos se les prohibía el uso del transporte público, no podían caminar sobre las banquetas, por lo cual tenían que caminar en las calles y se exponían a sufrir algún daño. También se les obligó a portar la estrella de David de color amarillo en sus brazos como símbolo de identificación. Muchos judíos fueron enviados a guetos y a campos de concentración en donde los ponían a hacer trabajos muy pesados y no les daban de comer, por lo cual empezaron a exterminar muchos. Esto posteriormente, en 1938, fue la causa de la Noche de los Cristales Rotos, en donde militares alemanes atacaron a negocios judíos y los destruyeron y los quemaron. La vida de Adolf Hitler. Adolf Hitler fue el máximo dirigente de la Alemania nazi. Nació el 20 de abril de 1889 en Austria y murió en Berlín en 1945. Hijo de un aduanero austriaco, su infancia transcurrió en Linz y su juventud en Viena. La formación académica de Adolf Hitler fue muy poca, por lo cual intentó ejercer su vocación como pintor, con lo que tuvo la necesidad de mudarse a Viena. En Viena intentó ingresar a la Academia de Artes, en la cual su solicitud fue denegada. Durante ese tiempo vivió como vagabundo y fue cuando desarrolló de manera principal su odio a los judíos. Posteriormente, en 1914, Hitler se enlista al ejército militar alemán para la Primera Guerra Mundial. Al término de la Primera Guerra Mundial, se queda en Múnich, en donde ingresa a un pequeño partido el cual se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, o también conocido como Partido Nazi. En 1921 se convierte en líder
por sus grandes cualidades oradoras y su ser tan carismático. En ese momento, él establece la esvástica como su símbolo. Este partido tenía ideales tales como antisemita, anticomunista, antisocialista y se declaraban extremadamente nacionalistas. Hitler tenía una gran pasión por apoderarse del poder, por lo cual en 1923 hace un intento para quitar el gobierno de Hindenburg, llamado Putsch de la cervecería, por lo cual fue detenido y encarcelado. Fue liberado hasta 1925. Durante el tiempo que Hitler se encontró en la cárcel, escribió el libro Mein Kampf, en donde describe las ideologías principales del partido nazi. También habla de una biografía y de lo que él quiere hacer con Alemania. Posteriormente, Hitler se fue ganando el cariño de todos los alemanes debido a sus grandes discursos, haciendo esto que el mismo Hindenburg confiara en él. Así, en 1933 fue puesto como canciller. Con la muerte de Hindenburg, Hitler se hizo nombrar Führer o líder y se hizo prestar juramento por el ejército. Esto fue en 1939, cuando ya ahora sí es el máximo representante de Alemania. También en 1939 empieza su gran movilización militar con el fin de expandir las ideas nazis a través del mundo. Uno de los principales antivalores nazi es el antisemitismo, en donde se hace referencia a la hostilidad hacia los judíos, en donde se les consideraba como una raza inferior o como los enemigos, los cuales eran el objetivo para realizarles castigos crueles, los cuales su objetivo era exterminar a esta raza. También estaba el anticomunismo, que es simplemente estar en contra de las ideas comunistas que estaban establecidas en la URSS. También eran antidemócratas, porque eran un estado de dictadura militar o un estado totalitario, donde no se realizaban elecciones para la elección de sus representantes. Y también eran antipacifistas. Ellos buscaban resolver todos sus problemas mediante la fuerza bruta. Además, también principalmente a las personas se les privaba de sus libertades, de sus garantías individuales. Es decir,